Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Generación Responsable, un programa producido por Radio Sucesos y Seminarium. Hoy quiero dar la bienvenida para empezar a nuestro primer invitado, Jaime Cucalón, él es presidente de la Asociación Ecuatoriana Automotriz. Esto es Generación Responsable, un espacio auspiciado por Robalino Consultores, porque tu empresa se merece el más alto nivel de especialización para atender desde tus necesidades más simples a tus proyectos más complejos. En Robalino contamos con más de 90 abogados y 80 consultores altamente capacitados en una variedad de disciplinas para brindarte un servicio integral y a tu medida. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores, Robalino, Instagram Robalino Lo. Jaime, bienvenido, qué gusto tenerlo hoy en este espacio en Generación Responsable. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jaime, ¿vale la pena ahora con la coyuntura y lo que estamos viendo en el país hablar acerca del tema de la gasolina? En las distintas estaciones de servicio amanecimos con un nuevo precio para la gasolina súper que bordea los $5.20 por galón. Esto, ¿cómo lo vemos en el país considerando el precio que viene también por un impacto internacional, pero con respecto a la calidad de combustible que tenemos en este momento en Ecuador? Bueno, desde hace algunos años la Asociación Ecuatoriana Automotriz viene discutiendo con los gobiernos de turno la calidad de la gasolina. Hoy tenemos ya una gasolina liberada desde hace varios años, el caso de la gasolina súper, pero sí, entonces, ¿cómo es posible que tengamos una gasolina a precio internacional, pero con una calidad que no es la calidad que se recibe en países con buena gasolina a este precio? Entonces, hemos venido peleando 3, 4 años con los gobiernos, hemos venido insistiéndole a este gobierno que si nos van a poner gasolina a precio internacional, que nos den gasolina con la misma calidad internacional. Pero lamentablemente sigue subiendo el precio, sigue bajando el consumo de la gasolina súper, siguen los dueños de los carros migrando a la gasolina eco y siguen dañándose los carros. Entonces, no es por gusto que los fabricantes de carros dictan normas para el tipo de gasolina. Para que ustedes tengan una idea, el Ecuador pide motores Euro 3. La normativa Euro 3 desapareció en Europa y Estados Unidos en el 2006. Entonces nosotros seguimos pidiendo motores que están descontinuados hace 18 años. Eso quiere decir que con el combustible, también los motores que tenemos en este momento acá se están dañando. ¿Cuánta es la vida útil de los motores que tenemos en nuestros vehículos debido a esto, a la calidad de los combustibles? Si tú tienes un motor de las generaciones que existen ahora en otros países, que son Euro 6 o Euro 5, tú puedes cambiar de aceite un motor cada 12,000, cada 15,000, cada 20,000 kilómetros. Pero con los tipos de motores que tenemos y el tipo de combustible, tienes que estar cambiando aceite cada 5,000 kilómetros. Esa es una. 2, el rendimiento de kilometraje por galón es muy bajo. En vez de que te rinda 40 kilómetros por galón, te va a rendir 20. Y la contaminación del carro es muchísimo mayor, porque el carro está quemando combustible de mala calidad y no un combustible de buena calidad. En la evolución de los motores, lo que se hace es que los motores sean menos contaminantes, menos consumidores, pero lo que estamos haciendo nosotros es seguir manteniendo motores contaminantes y motores consumidores, y encima tenemos otro punto que es únicamente responsabilidad del gobierno, que es la revisión técnica vehicular. Si la revisión técnica vehicular sería obligatoria en los 220 cantones del país, los carros que están en mal estado, sus motores, no podrían circular en el país. Pero la revisión técnica vehicular se hace únicamente en una veintena de municipios, como el municipio de Quito, el municipio de Guayaquil, el municipio de San Borondón, pero en la gran mayoría se sigue haciendo la revisión ocular, que no es ninguna revisión técnica, y con eso se permite que los carros que no cumplen ninguna normativa y que siguen contaminando el medio ambiente sigan circulando sin ningún control. Jaime, ahora antes de pasar al tema de la transición energética que me gustaría discutir, también hay expectativa con respecto al anuncio de este nuevo combustible que también implementará
el gobierno ha anunciado, ha dicho que en lugar de la gasolina súper tendremos una gasolina de mayor octanaje, de mayor calidad, al igual que para la costa, la gasolina con mayor nivel de etanol. ¿Ustedes creen que con esto se solucionará en algo la falta de calidad de los combustibles? Primero, ver para creer. Se las viene ofreciendo hace varios meses. Después se dijo que era el mes de julio. Ahora dice que es el mes de agosto. Todavía no tenemos muy claro qué tipo de gasolina es. No sabemos tampoco cuál será el precio. Y tendremos que ver realmente qué especificaciones técnicas tiene ese combustible, a ver si se lo puede sustituir con la gasolina super, que está extremadamente caro, y si va a poder cumplir con el funcionamiento para los motores. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Entonces, estamos viendo que hay inclusive incentivos para los vehículos eléctricos y esto va también de la mano con la transición energética, el salir de los combustibles de carbón, de temas fósiles. ¿Qué expectativa hay con respecto a ello? ¿Cuál es la alternativa que tenemos en nuestro país con nuestras condiciones, en nuestra coyuntura y con la economía actual? A ver, eso es un poco una aventura, es un poco algo que no es la realidad, porque se habla mucho, tenemos que cambiar a carros eléctricos, pero eso significa toda una política de país, una política de compra de vehículos, una política de impuestos. Hay que tener claro que los vehículos eléctricos son mucho más caros que los vehículos que no son eléctricos. Los motores a gasolina, como ya tienen tantos años construyendo, son mucho más baratos. Sí, hay que poner gasolina, hay que poner aceite, hay que hacer mantenimiento, tienen muchísimo más partes y piezas que un carro eléctrico, pero esa es una evolución para la que todavía no está preparado el Ecuador. Si nos ponemos a pensar que un carro eléctrico tiene que cargarlo cada X cantidad de kilómetros, que no hay sitios donde cargarlos, que lo que se han importado son 100 carros eléctricos en lo que va del año, no podemos pensar que 100 carros eléctricos en lo que va del año versus 60.000 carros a gasolina es un gran cambio en la matriz, en la contaminación para el país. Esto es un proceso que tiene que tomárselo sumamente en serio, muy bien estudiado, muy bien analizado y con los respectivos incentivos para que haya el cambio a los carros eléctricos. No es solamente decir que los carros eléctricos, le quitamos los impuestos, le quitamos el ICE y ya está, porque hay un problema, que la mayoría de los carros eléctricos que se están construyendo y se pueden conseguir son carros de alta gama. Entonces, los carros de alta gama, que son los carros que menos se venden en el país, no van a generar el cambio que realmente todos necesitamos. Entonces, por eso es que la transición en Europa, en Estados Unidos, fue ir a motores más eficientes y menos contaminantes y menos consumidores y luego ir al cambio a los carros eléctricos. Podríamos hablar entonces de un tema híbrido, que empecemos a traer más vehículos híbridos con motores quizá un poco más pequeños, como usted dice, menos contaminantes. ¿Cuál sería la alternativa para también lograr esta transición, para dar ideas y apoyar a que en algún momento Ecuador pueda dar el paso? Los carros híbridos funcionan muy bien, consumen mucho menos, pero también necesitan incentivos tributarios, incentivos arancelarios, porque los carros híbridos también son más costosos que un carro normal a gasolina. Entonces, lo importante es que si se quiere que se vaya incentivando la importación de carros híbridos, de carros eléctricos, tenemos que pensar en un cambio completo de los aranceles del país, aunque yo creo que es mucho mejor y más factible y más fácil es tener un mejor combustible para que se puedan importar carros con mejores motores, menos contaminantes y menos consumidores. Muchísimas gracias a Jaime Cucalón, presidente de la Asociación Ecuatoriana Automotriz. Muy amable, Jaime, gracias por compartir con nosotros y hablar acerca de la situación de combustibles. Muy amable. Esto es Generación Responsable. Continuamos en Generación Responsable, una producción de Radio Sucesos y Seminario. Y a esta hora quiero dar la bienvenida a Germán Ávila, presidente de PEC Soluciones Ambientales. Germán, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, María Gracia. Germán, así como hablamos de transición energética, de energía, damos alternativas para el tema energético, también es importante hablar de lo que significa economía circular en este ámbito. Pero comencemos explicando a nuestros oyentes qué es la economía circular. Gracias. La economía circular es básicamente el tratar de continuar con el nivel de crecimiento que tenemos actualmente, tratar de
seguir empujando hacia el desarrollo de nuevos negocios, pero con un pequeño cambio, y este cambio es dejar de utilizar la cantidad de recursos que estamos utilizando y a través de eso minimizar los impactos ambientales. La forma en que yo la veo es, en la naturaleza, tú tienes que, hay plantas que se mueren, hojitas que caen al piso, pero nada de eso se considera un desecho. Todo es parte de un ciclo que ayuda a que algo más suceda. Y lo mismo es la economía circular. Es decir, estaríamos hablando de una forma de reciclaje, pero mucho más compleja, poder reutilizar todo aquello que ya ha sido elaborado, inclusive para evitar seguir sacando recursos no renovables. Exacto. Tiene muchos otros parámetros que van más allá del reciclaje. Se habla de revalorizar, de reutilizar. En total hay 9 Rs en la economía circular. No me acuerdo todas, pero el objetivo es justamente ese, es hacer que lo que antes se consideraba un desecho deje de verse como un desecho y se lo busque valorizar en algo más. Un ejemplo, si tú tienes aceites lubricantes, esos aceites lubricantes usados con el debido tratamiento, ahora se los puede reutilizar como un combustible y de esa manera sustituir o reducir el uso de una energía no renovable, de un recurso no renovable, de petróleo, de diésel o de algún otro combustible. Germán, ¿y en este momento ya lo estamos haciendo en Ecuador? ¿Podemos identificar ejemplos o todavía sigue siendo una oportunidad que no ha sido aprovechada? A través de este gobierno, el Ministerio del Ambiente, ha habido un empuje hacia la adopción de la economía circular. Hay una ley que recientemente fue aprobada en el país para fomentar la economía circular inclusiva. A través de la colaboración del sector privado, se desarrolló un libro que es una guía para que todos dentro del país, hablemos de las entidades públicas y privadas, inclusive las personas participen de la economía circular. Y eso da un buen primer paso. Ahora hace falta que todos nos unamos a esta causa y empecemos a trabajar hacia adoptar esto que en realidad nos permitiría inclusive generar mayores ingresos y muchas más fuentes de trabajo. Estos serían entonces los beneficios y un poco cómo está el camino. Pero ¿hay obstáculos quizá para no poderlo implementar rápidamente o no poderlo hacer? ¿Qué obstáculos han encontrado ustedes? En general, los temas ambientales, cuando uno habla de hacer una inversión para un tema ambiental, en muchas ocasiones se lo cuestiona porque se piensa que eso va a ser algo que afecte a las utilidades de la empresa, por ejemplo, hablando del sector empresarial. En este caso, la idea es más bien cambiar un poco el concepto y verlo como una forma de mejorar los ingresos. En nuestra empresa lo estamos haciendo ya y nosotros nos dedicamos a la gestión de desechos y hemos convertido a varios tipos de desechos en productos que nos generan un valor agregado. Entonces, yo pienso que los obstáculos se encuentran más que nada en la percepción de la gente, en el todavía considerar que el cambiar o el invertir en algo que refleje una mejora ambiental va a representar un costo y no le va a presentar beneficios, además de los ambientales y económicos. Germán, y ahora, por ejemplo, también, ¿qué incentivos se podrían dar para que empecemos a pensar más en términos de economía circular, es decir, desde los diferentes ámbitos, empresas, industrias? ¿Se requiere quizá algún tipo de incentivo más allá de la ley que usted nos decía ya existe? Bueno, como parte de la ley, yo sé que van a sacar un símbolo o alguna, no certificación, pero así como existe el punto verde, por ejemplo, va a haber una emblema que las empresas pueden utilizar cuando demuestran que tienen prácticas de economía circular. Y en realidad,
para mí el principal beneficio está en que nosotros seamos conscientes que esto es algo que para mí en primera ocasión nos permite hacer algo no solo por el medio ambiente, sino por innovar en nuestras empresas y generar mayores beneficios económicos. Ahora, es importante entender esto, pero ¿qué recomendaciones se le puede dar también a quienes quieran comenzar y tal vez no saben cuál es el camino, no saben qué hacer, pero tienen esa conciencia ambiental, esa conciencia de empezar a hacer las cosas de mejor manera para cuidar lo nuestro, para cuidar nuestros insumos, nuestros recursos? Ahí me lo pones un poco difícil porque esa conciencia ambiental yo siempre la he tenido y siempre he buscado empujar hacia romper paradigmas, innovar, empezar a hacer las cosas de una forma diferente. Y en eso se pueden aliar también con lo público, es decir, que no sea solamente una iniciativa privada, sino que también existe esta alianza con lo público. En el sector en el que estoy yo, que es la gestión de desechos, yo podría decir que habemos muchas empresas que ya hemos invertido en economía circular y por varios años venimos trabajando en esto. En el sector público existen varias iniciativas ya, más que nada con los municipios, y sí es una área que en realidad se podría beneficiar muchísimo de establecer asociaciones público-privadas quizá, o de buscar que se trabaje de manera conjunta en implementar estas prácticas en la gestión de desechos. Ahora, ya hablamos acerca usted nos daba el ejemplo del tema de los aceites. ¿A nivel mundial existe algún otro ejemplo grande que podamos decir, miren, esto es lo que logra un país y logra una sociedad cuando aplica economía circular? ¿Verdad que hay muchísimos? Estoy tratando de pensar acá uno que sea visible aquí. Ahora hay muchas marcas de ropa, hay muchas marcas de prendas, no sé, de zapatos, que inclusive ahora te dicen que son reciclados o que son hechos de la reutilización de ciertos materiales. He visto eso en marcas como Nike. Hay prendas, sin hablar de una marca en específico, chompas, que inclusive ahora uno las lleva y las reparan en lugar de venderle una nueva. Es como quien dice parte del servicio que nos brinda esta marca. Esos son ejemplos de economía circular en donde no solo se piensa en la reutilización o el reciclaje, perdón, no solamente en el reciclaje, sino también en el alargar la vida útil de un producto para que no se consuman más recursos en fabricar uno nuevo, por ejemplo. Es claro, cuando hemos visto marcas, ciertas prendas, te dice elaborado con materiales reciclados. Incluso se me ocurre un ejemplo de estos días coyuntural nuestro que ocurrió acá en Quito con el kiosco de doña Marta Yambay, este kiosco que lo volvieron a construir justamente con bloques elaborados en un porcentaje alto con plástico triturado. Es decir, se puede aprovechar todo para fomentar la economía circular en nuestro país. Sí, o sea, ese es un ejemplo súper bueno. Esto inclusive se puede llevar ahora a los desechos peligrosos. Nosotros fabricamos en la empresa en la que yo estoy bloques revalorizando la ceniza, que es producto de la incineración de desechos. Entonces, hay un montón de formas de que los desechos se los dejen de ver como desechos y pasen a tener una nueva vida, a agregar valor y prevenir el uso de recursos adicionales. Me queda súper claro. Qué interesante, realmente vale la pena tomar conciencia sobre todo esto y la necesidad de empezar a cuidar nuestros recursos. Muchísimas gracias, Germán. Hablábamos con Germán Ávila, presidente de PEC Soluciones Ambientales. Gracias, gracias. Una buena tarde. Igualmente, buenas tardes. Esto es Generación Responsable.
un programa con el auspicio de Robalino Consultores. Cuando se trata de tu empresa, quieres asegurar que esté en las mejores manos. Además de nuestro alto nivel de especialización en asesoría legal corporativa y 10 años de crecimiento, en Robalino contamos con la mayor presencia regional en el país y más de 17 reconocimientos internacionales que reflejan el compromiso con nuestros clientes. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com, LinkedIn Robalino y CPA Consultores, Robalino, Instagram Robalino Law. Seguimos en Generación Responsable y ahora quiero dar la bienvenida a Rebeca Illescas. Ella es abogada y ex ministra y viceministra de Minas. Rebeca, qué gusto tenerla acá en Generación Responsable, un programa de Radio Sucesos y Seminario. Hola María Gracia, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias. Rebeca, ¿vale la pena hablar en este momento de la coyuntura que vive el país con respecto al tema minero? El tema minero lo hemos escuchado en los últimos años. Es una ventana de oportunidades para el país. Ya tenemos grandes empresas que están funcionando, que están exportando, pero además no dejan de existir ciertos conflictos y pedidos ahora mismo con respecto al tema de los diálogos. Hubo pedidos por parte de las organizaciones indígenas y sociales sobre el decreto 151. ¿Cómo ve usted el tema de la minería actualmente en el país? ¿Cuánto más se puede hacer? ¿Cómo se pueden resolver estos conflictos? Gracias, María Gracia. Bueno, el tema de la minería es una industria nueva en el Ecuador. Es una industria que está recién, apenas tenemos 2 proyectos en producción, que es Fruta del Norte Mirador. Entonces, también yo quiero partir indicando que es normal, cuando uno no conoce algo, las dudas, las incertidumbres, siempre son normales, ¿no? Es decir, la industria minera siempre tiene, en los últimos años, ha tenido que resolver algunas dudas, cuestionamientos, preguntas, etcétera. Esto también indicar que es importante también respetar estas dudas, entender estos miedos y legitimar también las posiciones de algunos movimientos sociales indígenas que en las últimas semanas, lamentablemente a partir de este paro, generó todas se exacerbó también esta dificultad y también esta polarización lamentablemente en el país, ¿no? Entonces, a partir de eso, la minería es uno de los temas que está sobre la mesa en los diálogos con el gobierno nacional. Y que está bien, yo siento que es importante, está bien abrir el diálogo, abrir la conversación, pero partir también desde estas propias dudas del sector, de los movimientos sociales, del movimiento indígena, pero entender también la industria, ¿no? Y la oportunidad que genera esta industria para el país y por supuesto para las propias comunidades, ¿no? Todo el encadenamiento productivo, los ingresos que generan este sector para el Estado y mucho más en un país en el cual tenemos una economía empobrecida, una necesidad de trabajo, una necesidad también de ingresos para poder cubrir el sector social. Entonces, la minería es una oportunidad y así lo debemos ver los ecuatorianos. Justo me gustaría empezar por ese tema, lo que es la minería, para que nos acerquemos un poco a los conceptos, porque como usted bien dice, la minería es una actividad que a gran escala está recientemente. Sin embargo, ya hemos visto minería a nivel pequeño, a nivel mediano, a nivel artesanal, o inclusive el ilegal, que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo con las grandes mineras. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacemos con estos recursos que estamos sacando de la tierra? ¿Para qué nos sirven? ¿Dónde encontramos minería? Así es, María Gracia. Los recursos naturales, los recursos minerales, son recursos que nos sirven para una infinidad de industrias y una infinidad de usos, ¿no? El mundo hoy demanda además cada vez más de minerales porque con la transición energética se promueve el uso de las energías renovables no convencionales, las cuales son demandantes de minerales. Entonces, a veces esta es la contradicción también y lamentablemente en el Ecuador la discusión no debería, y que cuando nos oponemos al desarrollo de una industria minera, es importante entender que en el mundo esta discusión ya se tuvo hace 15, 20 años y que lo que se discute hoy no es si hay o no hacemos industria minera, porque los minerales son necesarios para esta transición energética. Nosotros somos uno de los países que tenemos la oportunidad de extraer responsablemente nuestros recursos naturales y que debemos hacerlo y debemos exigir como ciudadanos que se haga de la mejor manera posible y por supuesto en beneficio en primer lugar de las comunidades.
El mundo hoy, con la transición energética, un estudio de McKinsey, me parece una consultora internacional, a principios del año 2022, indicaba que necesita el mundo actualmente, con los planes de transición energética, más de 3 veces la cantidad de minerales que se produce hoy. Y el Ecuador es un país que está recién explorando sus minerales, recién ha empezado una producción industrial de minerales con los 2 proyectos que existen en el país y que por supuesto tenemos un potencial para poder desarrollar esta industria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, pienso yo, y ese es mi punto de vista, deberíamos plantear? Es que debemos aprovechar, investigar nuestro territorio, porque también esa es la confusión que no se entiende en la industria, cómo funciona. María Gracia, un proyecto de minería se te demora solamente en explorar entre 10 y 15 años. No significa que hoy esté explorando un proyecto y mañana hay una mina. El indicador mundial es que cada 100, y el otro día, este es el indicador más conservador, porque hay indicadores que dicen que cada 1000 proyectos de exploración, uno termina en mina. Supongamos que son 100. En el Ecuador tenemos hoy alrededor de 200 proyectos que están en exploración inicial. Eso significa que en el mejor de los casos, 1 o 2 proyectos terminarán en mina. Mientras tanto, ¿qué es lo que hace la industria? Genera empleo, genera ingresos, paga impuestos y que por supuesto además es una industria controlada, muy controlada, no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que yo siento? Que las dudas deben también resolverse, explicar cómo funciona la industria, pero por sobre todo ir en ese camino. Es decir, igual vamos a ver minería, pero ¿qué minería es la que queremos? ¿Una minería controlada, una minería industrial bien hecha que genere ingresos, o una minería descontrolada como es la minería ilegal, que lamentablemente también es lo que tenemos en el país? Queda claro y resalto entonces que la actividad minera es una actividad de mediano y largo plazo, que durante el proceso va generando, usted decía, empleo y va generando el ingreso, recursos para las comunidades. Ahora, ¿qué es lo que ha faltado también y cuál es el mea culpa que se puede hacer desde el sector público y también quizás desde el sector privado? Tal vez no ha habido suficiente diálogo, no se ha comunicado de qué manera puede entenderse el trabajo de una empresa minera con las comunidades, cómo les pueden ayudar a levantarse, a levantar su economía, a levantar sus actividades. Quizá esto ha faltado para que todavía sea incomprendida. Sí, siempre, ¿no? María Gracia, siempre es importante, es una industria, repito, es una industria nueva y por lo tanto siempre va a haber estas dudas, siempre va a haber esta incertidumbre. Alguna vez algún consultor me explicaba a mí, me decía, mira, para las comunidades, porque además, María Gracia, hacer minería, uno no hace minería en Quito, Guayaquil, Cuenca, ¿no? La minería se hace en ciudades aisladas, se hace en zonas alejadas en el país. Entonces, por supuesto que falta información, por supuesto que falta comunicar y entender esas dudas. Repito, un consultor alguna vez me decía a mí, mira, es como, haz cuenta tú que estamos en Quito y viene un platillo volador, ¿no? Cuando ingresa una empresa a hacer exploración, que es un proceso de investigación muy poco invasivo, tiene que llegar a explicar, pero la comunidad, con todos los miedos que también trabaja, la oposición al sector por intereses económicos que tienen atrás también de esta industria, le generan tanto miedo, entonces cuando llega la empresa es como tal cual yo hoy veo en Quito un platillo volador, entonces digo, me van a comer. Entonces eso es lo que también piensan las comunidades, dicen, viene la empresa, me van a contaminar, me van a sacar, ¿qué va a pasar con mi familia? Entonces, eso no pasa, absolutamente, categóricamente no pasa, pero es la duda entonces que sí, hay que saber explicar y que además del Estado, tanto el Estado como las empresas, es un trabajo que lo hacen, pero que hay que intensificar y hacerlo de mejor manera, hay que buscar los mecanismos también para poder explicar, socializar, comunicar. Y por supuesto que también una normativa como la ley de consulta previa, libre e informada va a permitir que las comunidades tengan la certeza y la seguridad no solamente de ser informadas. Yo les invitaría a que las comunidades y el propio movimiento indígena exijan ser parte de este proceso participativo de seguimiento y control de las actividades, para que de esa manera también puedan tener la seguridad de que lo que se está haciendo no se haga que no sea en beneficio de ellos y que también no tengan, que ellos no estén seguros que no genera los impactos que les han enseñado que genera esta industria, que no es así, ¿no? Esto es interesante, hablar de las demandas sociales y de las necesidades y curiosidad también que pueden tener sobre los procesos. Ahora, ¿qué se puede esperar
¿Qué se puede esperar de los acuerdos a los que podrían llegar las comunidades indígenas, los sectores involucrados con las empresas mineras y con el gobierno? Un gobierno que ha entendido también que la minería existirá, pero hay que controlarla y lo importante es qué minería existe, erradicando la minería ilegal que hemos visto ha causado muchísimo daño. Sí, yo ahí en primer lugar creo que celebro la buena voluntad de las partes de poder sentarse en este diálogo, eso es importante. Cuando uno parte de tener una premisa fundamental en la cual me quiero encerrar en no querer cambiar esta premisa fundamental de mis argumentos y no me siento con la voluntad de querer cambiar, nunca va a haber diálogo. Entonces, esa es una comunicación en la cual no avanzamos desde ninguna de las partes, ya sea desde el Estado o sea desde las comunidades. Entonces, yo sí celebro en primer lugar que tanto el movimiento indígena como el gobierno hayan propuesto sentarse en una mesa de diálogo por 90 días para poder revisar cuáles son las dudas, cuál es el alcance, las incertidumbres y también, por supuesto, las líneas en las cuales cada uno mantiene su posición. ¿Qué es lo que también nosotros como ecuatorianos deberíamos demandar y como ciudadanas y ciudadanos? Es que este diálogo sea, por supuesto, transparente, honesto y que también sea en beneficio no solamente de un grupo o un sector, sino que sea en beneficio para todos. Al vivir en un estado de derecho como es el que nosotros vivimos, sabemos que todos debemos participar de este proceso y que además entender que este beneficio de una industria no solamente es para las comunidades como debe ser en primer lugar, pero también aporta a la macroeconomía del Estado ecuatoriano y aporta también a el incremento también de los trabajos y mejora y debería mejorar, esa es la idea de tener una minería industrial que aporte con los impuestos para también apoyar y erradicar la pobreza. ¿Qué espero yo y qué creo que el movimiento indígena espero que puedan tener la voluntad, como ha tenido el gobierno también, de poner ciertas posiciones para buscar puntos de encuentro más que radicalizar el desencuentro, ¿no? Hay algo que a mí sí me preocupa considerando la coyuntura y es el ministro recientemente en la PIDA, que en Canadá había anunciado la apertura del catastro minero para fines de este año, inicios del próximo año. Ahora, usted mencionaba antes, el porcentaje explorado de recursos minerales del país es mínimo. Si usted nos puede recordar más o menos alrededor de qué porcentaje está. Entonces, queda mucha posibilidad de que lleguen nuevas empresas también aprovechando esta apertura a invertir, a explorar en el país. Pero, ¿qué pasaría con los acuerdos si es que se aceptaran los pedidos del sector indígena? ¿Nos cerraríamos al trabajo y a la llegada de nuevas empresas? ¿Únicamente se quedarían trabajando aquellas que ya están en trámite, en proceso? Bueno, ahí María Gracia, gracias por la pregunta y hay muchísimas consideraciones alrededor de la pregunta, ¿no? Uno es importante decir que no hay retroactividad en ninguna disposición normativa legal que se pueda hacer en este momento y porque así funciona el derecho y así funciona la ley. Es decir, que todo lo que se pueda acordar siempre es de aquí en adelante, o sea, es para futuro. Y esto es un principio legal de cualquier país que vive en un estado de derecho en el cual yo no le puedo quitar un derecho a alguien por una disposición o por alguna norma en la cual voy a cambiar a posterior, ¿no? Entonces, decir hoy yo no puedo decirle a las empresas o a las comunidades que tienen hoy un derecho que va a servir para, retroactivamente significa para atrás. Entonces, esto decir que asegurar, y es lo que debería asegurar y explicar el Estado, explicar también a las comunidades en que no hay una retroactividad en ninguna de estas decisiones. Esto no porque ojo, no porque el Estado, el gobierno lo decida o no. Supongamos que el gobierno, que no va a pasar, pero supongamos que se volviera loco y diga, sí, esto funciona para 10 años después, luego tendríamos un sinnúmero de demandas nacionales e internacionales en las cuales perderíamos porque así no funciona el derecho y no funciona el mundo. Luego, ¿qué es lo que pasa con la apertura hoy? Como María Gracia muy bien indicas, el 5% apenas la Agencia de Regulación Energética indica que más o menos entre el 5 y el 10%, el Ministerio de Energía ha indicado entre el 5 y el 10% del país está siendo explorado. Entonces, explorar significa investigar, explorar significa que tienes información del subsuelo. Esto es súper importante porque además cuando hablamos de una planificación efectiva, la planificación se hace sobre la base de una información. Lamentablemente en el Ecuador no tenemos un mapa geológico terminado al 100%, es decir, que nosotros no sabemos cuántos y qué minerales tenemos en el subsuelo y eso es una base fundamental para hacer una planificación.
¿Cuál es? ¿Y por qué no la tenemos? Porque es costoso. Explorar es muy costoso. ¿Cuál es la decisión del gobierno en los últimos años? No solamente este gobierno, los anteriores, es que las empresas privadas a riesgo invierten, exploran, entregan información al Estado y luego en una decisión conjunta se avanzan en los proyectos en los cuales exista mayor interés. Eso para decir en cuanto a la exploración. Además, mira, solamente en los proyectos que tenemos hoy, más la pequeña minería, que también es muy importante en el país, de enero a abril del 2022, se ha exportado más de casi 980 millones en exportaciones. En un país que está es una cifra importante, sin duda. Exactamente, de enero a abril del 2002. Imagínate, en un país en el que estamos dolarizados, que necesitamos ingresos. Entonces, la minería es el cuarto rubro de exportaciones. Es el primero en exportaciones no tradicionales y el tercero también en exportaciones tradicionales y no tradicionales. Entonces, la minería no va a parar. La diferencia... Va a seguir habiendo. Va a seguir. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Rebeca, yo me quedo con esto como una interesante radiografía que usted nos ha dado sobre el sector minero. Sin duda hay muchísimo más de qué hablar. Tenemos por delante todavía entender cuál es el futuro de la minería y qué consideraciones tendrán que haber. Así que esperamos poder conversar con usted en una próxima ocasión. Ahora tengo que despedirle. Agradezco muchísimo por su tiempo, Rebeca Illescas, exministra y viceministra de Minas. Gracias, María Gracia. Gracias a todos. Esto es Generación Responsable con el auspicio de Robalino Consultores. Robalino te brinda una variedad de servicios incluyendo asesoría contable, financiera, consultoría para tu cumplimiento tributario y acompañamiento legal a nivel nacional e internacional. Nuestros servicios de CPA Consultores Robalino y nuestra línea de Business Process Outsourcing están hechos para darte el acompañamiento que necesitas. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram, Robalino Law. Aquí finalizamos Generación Responsable. Les agradezco a todos por su compañía. Muy buenas tardes. Radio Sucesos 101.7 FM presentó Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo.